Bienvenidos a esta serie de breves videos que tienen el objetivo de ayudarlos un poco en la preparación del back. En este video en particular nos vamos a centrar en cómo explicar la inestabilidad del crecimiento económico y vamos a analizar de qué dependen principalmente las fluctuaciones económicas, que va a ser un concepto que analizaremos en detalle en las siguientes diapositivas. Muy bien. Primero, cuando nosotros analizamos el crecimiento económico, solemos observar que en el largo plazo la producción aumenta fuertemente año tras año. Este aumento global de las riquezas no ocurre sin perturbaciones en el camino. El crecimiento económico, de alguna manera, está marcado fuertemente por fluctuaciones económicas. Y estas fluctuaciones hay que tener bien claro que son movimientos más o menos regulares de la actividad económica cuando miramos un panorama de largo plazo, es decir, de varios años. Largo plazo, por lo general, estamos tomando periodos de 5 o más años. Entonces, esta es la razón que nosotros tenemos de por qué cuando estamos analizando el crecimiento económico, de repente vamos a tener años donde quizás no crecimos mucho, ¿eh? Y en esos periodos eventualmente pueden aparecer periodos de crisis económicas. Por crisis nos vamos a referir a momentos en el cual la coyuntura económica se vuelve a la baja. ¿Ya? Hay que tener súper claro qué entendemos por el concepto coyuntura. Por coyuntura entendemos un conjunto de situaciones que se dan en un momento del tiempo determinado, ¿ya? Y que pueden tener efectos en el desempeño de la economía. Ejemplo, una guerra es algo que se puede dar en cualquier momento del tiempo y que afectan la economía en ese momento. Una epidemia, alguna enfermedad, la crisis, por ejemplo, de la gripe porcina, tuvo efectos fuertes de alguna manera en la economía, porque implicaba mayor control en productos que se comerciaban internacionalmente, al flujo de personas, etc. Un terremoto puede ser un, una coyuntura económica en un momento determinado. Pensemos en un terremoto que puede afectar la infraestructura, empresas, caminos, etc. Movimientos sociales eventualmente que impliquen que los gobiernos se enfoquen en otras cosas y no en el crecimiento económico. Los movimientos sociales de alguna manera también forman parte de la coyuntura y pueden determinar cómo se va a desempeñar la economía en un año, 2 años, 3 años, en un periodo de corto, quizás en algunos casos mediano plazo. Estas situaciones coyunturales pueden ser profundizadas por una recesión. La recesión es una disminución del crecimiento económico. Significa que el PIB de alguna manera no creció. Y esto uno lo ve cuando año a año los países o a veces organizaciones como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional estiman cuánto va a crecer o no un país. Si de repente encontramos que un país tiene crecimiento negativo en términos porcentuales, por ejemplo, que Brasil haya crecido un menos 0,3%, significa que está entrando en una recesión. Las fluctuaciones económicas también a veces se han visto marcadas por una depresión, que es algo mucho más potente y que tiene efectos mucho más fuertes en la economía. ¿Ya? Una depresión ocurre cuando tenemos en la economía una baja sostenible en la producción y sobre todo cuando tenemos efectos fuertes en el nivel de desempleo, es decir, tenemos un desempleo muy elevado que no se puede controlar, que está más allá de la tasa de desempleo natural que tienen la mayoría de las economías. Y por lo general la depresión dura un periodo de tiempo más o menos prolongado. Uno puede tener una recesión si es que de un año a otro tuvimos crecimiento negativo, pero una depresión va a implicar que tuvimos crecimiento negativo por un periodo de
3 años, 5 años, es mucho más prolongado y los efectos en la economía son mucho más fuertes. ¿Ya? Si nosotros analizamos, por ejemplo, lo que ha ocurrido con la economía desde principios del siglo XX, a nivel global, podemos encontrar tres grandes depresiones. Primero, la Gran Depresión, que es la de 1929, 1930, en Chile llegó en 1931. La crisis de los años 90, ¿ya? Ahí también hubo una crisis muy fuerte, sobre todo en el año 1993. Y la última gran depresión que hemos tenido ha sido la del año 2008, que se produce por las hipotecas basura, esta burbuja inmobiliaria que se genera en Estados Unidos y que eventualmente repercute, a pesar de que se produce en Estados Unidos, repercute a la economía global. ¿Ya? O sea, todos los países que comercian con Estados Unidos se ven afectados y si bien nosotros en Chile no percibimos tan fuerte eso porque nuestro nivel de comercio con Estados Unidos no es tan potente como por ejemplo la de los países europeos con Estados Unidos, donde ellos el 2008, el 2009, el 2010 seguían con los problemas de la crisis subprime. Entonces, estos periodos de fluctuaciones del crecimiento económico son generalmente acompañados por fluctuaciones más o menos importantes del nivel general de los precios. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Por lo general, cuando estamos frente a una fluctuación económica importante, nosotros tenemos que la variable IPC, ¿ya? Índice General de Precios, que mide cómo se comportan los precios en una economía, pueden ser al alza, es decir, que los precios suben de manera constante en el tiempo y los bienes o servicios se hacen más caros, o incluso que suban los salarios en el tiempo. Por lo tanto, el precio del trabajo se hace más caro y eso también puede tener algún tipo de efecto nocivo en la economía. Hay casos más particulares como el de Japón, donde ellos han tenido fluctuaciones económicas que en vez de tener alza en los precios, les producía una deflación, es decir, una baja sostenida en los precios en el tiempo. Pasemos al punto 2. ¿Ya? En este punto vamos a hablar de las fluctuaciones económicas y su relación con el crecimiento potencial. ¿Ya? En economía, como dijimos anteriormente, consideramos que el crecimiento de largo plazo es independiente de políticas económicas coyunturales que realizan los gobiernos. ¿Ya? Las políticas coyunturales son las políticas de corto plazo, como por ejemplo, ¿cuánto va a gastar un gobierno el próximo año? Y se discute un presupuesto en el Congreso y se dice vamos a gastar más dinero o menos dinero. Por lo general, eso es una política coyuntural. Los gobiernos, por ejemplo, si se dan cuenta que hay desempleo, van a hacer una política pública de generar empleos transitorios hasta que la economía pueda generar esos empleos por sí solo. ¿Ya? Por lo tanto, son políticas de corto plazo y se llaman políticas transitorias, es decir, se hacen en un momento para hacer frente a una coyuntura, pero una vez que acaba la coyuntura, se retira eso. ¿Ya? Puede ser, por ejemplo, en el caso chileno lo que pasó con el terremoto del año 2010. En el año 2010, el gobierno tuvo que aumentar el gasto porque había que reconstruir hospitales, reconstruir colegios, reconstruir caminos, pero esos gastos de una sola vez y que luego en años posteriores no se va a necesitar realizar ese gasto. Por lo tanto, las políticas coyunturales, es decir, las políticas de corto plazo, no tienen efectos en el crecimiento de largo plazo. Más bien, el crecimiento de largo plazo se determina por las cantidades de factores de producción del capital y del trabajo. Cuánto capital y cuánto trabajo tenemos en la economía, están disponibles en la economía, y además de esto tenemos que agregar la forma en que se relacionan ellos, que es el desarrollo tecnológico. Esas tres variables son las que van a determinar el crecimiento económico de un país en el largo plazo. ¿Ya? Y este crecimiento de largo plazo uno lo puede estimar, ¿ya? Y dibujar una especie de curva de crecimiento potencial de una economía. Es decir, el camino de crecimiento de largo plazo que debería seguir esa economía en ausencia de choques, de shocks exógenos, es decir, en ausencia de la coyuntura. Nadie tiene una bolita de cristal para saber si va a haber una guerra, un terremoto, una epidemia o algo que afecte a la economía.
no somos adivinos. Por lo tanto, el crecimiento potencial es cuánto debiésemos crecer nosotros dado nuestro capital, dado nuestro trabajo y dado nuestro nivel de tecnología. Por otro lado, tenemos el crecimiento efectivo, que es cuánto crece realmente la economía, y lo que hacen por lo general la mayoría de los países y organismos como el Fondo Monetario o el Banco Mundial es comparar el crecimiento potencial con el crecimiento efectivo, y de esa manera podemos decir si estamos sobre el crecimiento potencial o bajo el crecimiento potencial, que es lo que por lo general uno encuentra. Entonces, la mayoría de las veces el crecimiento efectivo es distinto al crecimiento potencial. Y eso es principalmente porque la economía se ve afectada por periodos de recalentamiento, ¿ya? Y que al final llevan a una disminución del crecimiento económico. Por eso, por lo general, uno está bajo el crecimiento potencial, ¿ya? Y las fluctuaciones económicas, que es este concepto al que nos hemos estado refiriendo en el video, miden justamente esa diferencia entre crecimiento potencial y crecimiento efectivo. Entonces, en este sentido, en respuesta a un choque económico, es posible que a corto plazo la evolución de la actividad económica se aleje de la que se habría producido en una situación de crecimiento potencial sin un choque exógeno, ¿ya? Ejemplo, si el choque exógeno es positivo, la actividad económica en el corto plazo puede aumentar mucho más fuerte que la del crecimiento potencial, pero eso no necesariamente es bueno, porque puede producir, por ejemplo, problemas en la economía como un aumento de los salarios y que eso tenga efectos después en el mercado del trabajo. O sea, si a una economía en el corto plazo le empieza a ir muy, muy, muy bien, obviamente va a haber una tensión respecto a cómo se reparten esas ganancias que se generaron en el corto plazo, ¿ya? Y eso por lo general genera tensiones. Les pongo un ejemplo, chicos. En el caso de Chile, tuvimos unos años de precio de cobre, precio internacional del cobre, muy altos. Y había una presión constante de parte de distintos stakeholders, por ejemplo, grupos políticos, grupos ciudadanos, grupos sociales que decían que se debía gastar mucho más dinero porque había mucha plata del cobre. ¿Y qué es lo que hacía el gobierno chileno? Ahorraba esas ganancias del cobre en fondos soberanos en bancos en Suiza o en distintas cuentas de bancos en dólares, porque la política fiscal del gobierno dice que si te va muy bien, tú no te gastas esa plata, sino que la ahorras para que cuando te vaya muy mal puedas hacer frente a la fluctuación económica. Pero si la economía le está yendo muy muy bien, como en ese caso, van a haber presiones para que esa plata se reparta, se gaste, y todos quieren obviamente tener una parte de las ganancias. Pasemos a el tercer tema, y este tema es fundamental que lo entiendan, ¿ya? Aquí de alguna manera nosotros vamos a tratar de decir de qué depende realmente una fluctuación económica, por qué se produce, ¿ya? Y la respuesta a eso es que las fluctuaciones económicas de corto plazo por lo general pueden provenir de movimientos de la curva de demanda o de movimientos de la curva de oferta, ¿ya? Un shock de oferta, recuerden, es una perturbación exógena, es algo que nosotros no podemos controlar y que puede ser positiva o negativa, y como es un shock de oferta, se relaciona con la producción, por lo tanto va a afectar la cantidad de producción y va a afectar el precio del mercado de los distintos bienes y servicios que estemos analizando. Al revés, un shock de demanda es un shock que se explica por el consumo, ¿ya? Por los consumidores. Un shock de demanda podría ser, por ejemplo, que a los consumidores les paguen más salario. Por lo tanto, ahora tienen más dinero disponible para gastar y eso implicaría que la demanda se desplaza, la curva de demanda, a la derecha, ¿ya? Eso es un shock de demanda. Imaginemos entonces un gráfico donde tenemos las curvas de oferta y de demanda y ocurre un shock positivo de demanda, es decir, la demanda debiese desplazarse hacia la derecha, ¿ya? Y por lo general la oferta en el largo plazo debiese reaccionar a ese desplazamiento de la demanda,
perdón, en el mediano plazo, y dice tratar de aumentar la cantidad producida, ¿ya? O sea, si hay un shock positivo de demanda, la demanda se desplaza hacia la derecha, la oferta queda igual, pero la cantidad ofrecida en el mercado va a aumentar, porque ahora hay más personas dispuestas a comprar un bien o servicio, ¿ya? Pensemos ahora al revés, si en vez de la curva de demanda, recuerden que la curva de demanda es la que tiene pendiente negativa, ya es la que va hacia abajo. Si la curva de demanda, en vez de tener un shock positivo y desplazarse hacia la derecha, se contrae hacia la izquierda, ¿ya? Un shock negativo en la oferta, lo que tenemos es que hay menos personas dispuestas a comprar un bien o servicio, los precios debiesen caer y la cantidad ofrecida también, porque obviamente para los productores es menos atractivo producir en un mercado de ese estilo, ¿ya? Entonces acá vemos cómo un shock de demanda, en el ejemplo que acabamos de hablar, puede provocar cambios en la cantidad que se ofrece en el mercado y en los precios a los que se van a vender los bienes. Un ejemplo, ¿ya?, de un shock es el tsunami, producto del terremoto, que se produjo en Fukushima, Japón, en marzo del 2011. ¿Ya? No sé si recuerdan, ustedes eran medios chicos, deben haber tenido posiblemente dientes de leche todavía, pero el año 2011 hubo un terremoto fuerte en Japón, fue, además de por la cantidad de muertes que produjo, fue bastante polémico por el tema de las plantas de energía nuclear que se vieron afectadas en ese momento. Lo que provoca es un shock negativo de oferta, porque el terremoto lo que hace es destruir. ¿Destruir qué? Infraestructura. Casas, caminos y sobre todo empresas, industrias, generadores de energía, como por ejemplo la energía nuclear. Y eso va a tener un efecto negativo, ya tiene consecuencias directas sobre la estructura productiva de Japón, ¿ya? Las empresas de alguna manera no iban a poder producir. Y obviamente si una empresa no puede producir, no puede satisfacer a la demanda en los respectivos mercados que opera. Por último, hay algunos shocks exógenos que pueden afectar al mismo tiempo a la oferta y a la demanda, ¿ya? Vamos a ver ahora un par de ejemplos de eso. Primero, les quiero presentar un ejemplo que es un shock en el precio del petróleo. Recuerden que el petróleo es un commodity, por lo tanto es un bien homogéneo, no diferenciado. Si yo le compro petróleo a los venezolanos, la calidad debe ser casi igual a comprarle petróleo a los rusos, a los mexicanos, a los brasileros o a los países de Asia, de Oriente Medio. Por lo tanto, el precio del petróleo en realidad va a depender de la oferta mundial de petróleo y de la demanda mundial de petróleo. Así se determina. Imaginemos que existe un shock de petróleo que es simplemente que sube el precio del petróleo. Si sube el precio del petróleo, eso puede tener efectos en la demanda y en la oferta al mismo tiempo. ¿Por qué? Por un lado es un shock de demanda porque se traduce en un crecimiento de los precios del petróleo y eso va a implicar necesariamente una disminución del poder adquisitivo de los consumidores. Las personas de alguna manera usan petróleo, consumen petróleo para, no sé, calefaccionar las casas, para andar en auto. Por lo tanto, cada vez que vayan a usar el auto van a tener que pagar más dinero por la benzina que están usando porque es un derivado del petróleo. Pero también es un shock de oferta, es decir, también afecta a los productores, porque las empresas de distintas escalas utilizan productos petroleros, ¿ya? Puede ser petróleo o cualquiera de sus derivados, en su actividad productiva. Y de alguna manera, si se hace más caro el petróleo, lo que se está haciendo más caro es uno de los factores que usan en la producción, ¿ya? Es decir, se hace más caro para las empresas producir y eso en un contexto, por ejemplo, de competencia, hace reducir los niveles de producción, reducir los niveles de ganancia y en el peor de los casos, algunas empresas pueden llegar a quebrar. Otro ejemplo del que queremos hablar es el que pasa con el ciclo del crédito, ¿ya? Esto tiene que ver con los
créditos de consumo principalmente, para el lado de los consumidores, o eventualmente créditos que son para realizar inversiones por el lado de las empresas. ¿Ya? Los bancos otorgan crédito. Un crédito es un préstamo de dinero, el cual se le tiene que pagar al banco en algún momento, en el futuro en realidad, se paga en el futuro, se paga en cuotas o se paga en un periodo X de años el monto completo, pero siempre se paga con una tasa de interés. ¿Qué es lo que ocurre? Imaginemos que viene una recesión económica. Cuando viene una recesión económica, lo que ocurre siempre en todos los países es que existen restricciones al crédito. ¿Qué significa? Que si yo quiero ir a pedir un préstamo al banco, el préstamo primero es más difícil que me lo den. ¿Ya? En otras palabras, ya no se lo van a dar a todas las personas, sino que el banco se va a poner mucho más estricto. En segundo lugar, si es que me llega a aceptar un crédito, a aprobar un crédito, me lo va a aprobar con una tasa de interés mucho más alta, es decir, el crédito es más caro. Por un tema de riesgo, si estamos en una recesión, el banco no sabe cuándo se va a recuperar la economía, no sabe si a mí me va a ir bien y voy a tener dinero para pagarle en el futuro, entonces corrige por un tema de expectativas futuras, por un tema de riesgo y me cobra más caro. Y aquí viene el tema. Si yo soy un consumidor y necesito un crédito para comprarme una casa, pensemos en un crédito hipotecario, si el crédito es más caro, ¿me voy a comprar la casa? No me la voy a comprar. O eventualmente me la voy a comprar, pero voy a tener una deuda mucho más grande que pagar. Entonces, lo más probable es que muchos individuos no tengan crédito, no puedan consumir. Piensen, por ejemplo, las tarjetas de las multitiendas. No sé, una tarjeta París, una tarjeta Ripley, que yo la puedo usar para comprarme no sé, un televisor en 6D. ¿Ya? Imaginemos una nueva tecnología. Posiblemente no me vendan el televisor a crédito, no me den la tarjeta de crédito, me bajen el cupo de la tarjeta. De alguna manera no voy a poder seguir consumiendo lo mismo que consumía antes. Y eso obviamente es un efecto súper fuerte porque los individuos ya no pueden comprar tanto. Y eso va a implicar también que las empresas no van a vender tanto. ¿Por qué? Porque la demanda se movería a la izquierda. Pero las empresas también piden crédito. La mayoría de los proyectos de inversión de las empresas se financian con crédito. ¿Ya? No se financian con recursos propios de la empresa o con recursos de sus accionistas. Se financian con crédito porque muchas veces es más barato financiar un proyecto con un crédito con una tasa de interés baja que con plata de los mismos accionistas. O a veces se puede hacer un promedio entre un porcentaje de dinero que ponen los accionistas y un porcentaje de dinero de crédito, y de esa manera se realiza el proyecto de inversión. Pero si comienzan a haber restricciones al crédito o se hace más caro el crédito, lo más probable es que muchos de esos proyectos de inversión no se lleven a cabo o bien se pospongan para el futuro. No sé si recuerdan, pero durante la crisis subprime se estaba construyendo el Costanera Center y la Torre Titanio. Cuando viene la crisis económica, lo primero que ocurrió fue que se detuvieron todas las faenas en la torre, es decir, se paralizaron todas las construcciones. ¿Por qué? Porque no había dinero para seguir construyendo y porque los créditos se habían hecho muy caros. ¿Qué hicieron los dueños de esas torres? Esperaron a que la economía se recuperara, esperaron a que los créditos se volvieran de nuevo más baratos para poder seguir pidiendo créditos y financiando los proyectos. ¿Ya? Por lo tanto, un shock en el crédito va a afectar a los consumidores, va a afectar a la demanda, porque tienen menos dinero para consumir, pero también va a afectar a la oferta porque tienen menos dinero para invertir. Muy bien, ese ha sido el video de hoy. Les voy a enviar un par de videos más para que se puedan preparar bien para el back, y espero que les haya gustado y les sirva para estudiar. Recuerden que todos estos temas ustedes los pueden encontrar en el libro de texto que hemos estado utilizando durante el año. Y recuerden que si quieren tener buenas notas, tienen que estudiar. ¿Ya? Que les vaya bien. Nos vemos.